No todos los títulos se celebran igual, y algunos ni siquiera se celebran, se utilizan para enviar un mensaje. Este miércoles, el FC Barcelona Femení no solo ofrecerá la liga a su afición ante el Levante UD. Hará algo más profundo. Convertirá un partido en una declaración de poder. Porque cuando un equipo deja de competir para empezar a controlar contextos, emociones y escenarios, el fútbol cambia de dimensión. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Barcelona. Pero lo verdaderamente importante no es el título ya ganado, es lo que este equipo está construyendo sin que muchos aún lo comprendan del todo. El estadio Johan Cruyff no será este miércoles un simple campo de juego. Será un escenario diseñado para reforzar una narrativa que el Barça domina. El título de Liga ya es un hecho consumado desde hace semanas. Pero el club ha elegido este momento para amplificar su significado. No se trata solo de celebrar, se trata de consolidar una identidad colectiva. Una identidad que conecta resultados con emociones y pertenencia. Y eso convierte un partido más en algo mucho más grande. El rival, el Levante, pasa a un segundo plano en esta construcción. No porque carezca de importancia competitiva, sino por el contexto. El foco está en el mensaje que el Barça quiere proyectar al mundo. Un mensaje de estabilidad, control y continuidad en el éxito. Porque dominar no es ganar una vez, es repetirlo sin perder fuerza. Y eso es lo que este equipo está normalizando temporada tras temporada. Pero ese dominio no se explica solo desde lo local. Porque lo verdaderamente relevante es cómo este momento se conecta con Europa. La clasificación a la final de Champions no es un logro aislado. Es la extensión natural de un proyecto que ha crecido sin fisuras. El Barça no improvisa, construye con intención y coherencia. Cada victoria encaja dentro de una estructura bien definida. Y eso reduce el margen de error frente a cualquier rival. Algo que se volvió evidente en su última gran prueba. El paso ante el Bayern no fue solo una victoria más. Fue una demostración de cómo el equipo gestiona escenarios de presión. No hubo dudas, ni desconexiones prolongadas, ni pérdida de identidad. El Barça supo cuándo acelerar y cuándo controlar el ritmo. Esa madurez competitiva es lo que separa a los grandes equipos del resto. Y lo más preocupante para Europa es que sigue evolucionando. Pero hay un factor que potencia aún más este dominio. Ese factor no se encuentra en el césped, sino en la grada. Porque lo que ocurre fuera del campo también está marcando diferencias. La afición no es un elemento pasivo dentro de este proyecto. Se ha convertido en una pieza estructural del rendimiento. Y eso abre una dimensión que muchos rivales no pueden replicar. Porque no basta con tener talento, hay que sostenerlo emocionalmente. Y eso nos lleva directamente al siguiente nivel de esta historia. La eliminatoria ante el FC Bayern Múnich-Frauen no se resolvió solo con talento. Se resolvió con lectura de partido, con gestión emocional y con jerarquía. El Barça entendió en qué momentos debía asumir riesgos y cuándo debía pausar. Esa capacidad de adaptación es lo que define a los equipos dominantes. No se trata de imponer siempre, sino de saber cuándo hacerlo. Y en ese equilibrio, el conjunto blaugrana marcó diferencias claras. Porque ya no juega contra rivales, juega contra contextos. La clasificación a la final de Champions no genera alivio en el vestuario. Genera continuidad en una exigencia que ya es parte de la cultura interna. El equipo no celebra haber llegado, se prepara para confirmar. Esa mentalidad transforma completamente la forma de competir. Reduce la ansiedad, elimina el miedo y potencia la toma de decisiones. Y eso se traduce en una ventaja silenciosa pero determinante. Porque cuando otros dudan, el Barça ya ha decidido. Europa empieza a mirar a este equipo desde otra perspectiva. Ya no es una sorpresa, ni una tendencia en crecimiento. Es un estándar que obliga a los demás a replantearse su modelo. El Barça no solo gana, redefine lo que significa competir al máximo nivel. Y eso genera una presión indirecta sobre todos sus rivales. Porque enfrentarlo implica algo más que jugar bien. Implica sostener un ritmo que pocos pueden mantener. Pero este dominio no nace únicamente en los grandes escenarios. Se construye día a día en una estructura que no se rompe. Desde la gestión del vestuario hasta la planificación deportiva. Todo responde a una lógica que prioriza la estabilidad sin perder ambición.
Y eso evita caídas bruscas, incluso después de grandes logros. El Barça no tiene picos, tiene una línea constante hacia arriba. Y eso es lo que lo vuelve tan difícil de frenar. Sin embargo, hay algo que potencia aún más esta estabilidad. Algo que no depende de sistemas tácticos ni de talento individual. Es una energía que se activa en cada partido como local. Una conexión que transforma el rendimiento colectivo. Porque cuando el equipo siente respaldo absoluto, juega distinto. Y ese vínculo emocional se ha convertido en un activo estratégico. Un activo que merece ser entendido en profundidad en el siguiente bloque. Lo vivido en el Spotify Camp Nou no fue casualidad. Fue la confirmación de una relación construida con el tiempo. El Barça no solo tiene seguidores, tiene una comunidad activa. Y esa diferencia empieza a influir directamente en el juego. El Johan Cruyff será más íntimo, pero no menos determinante. La cercanía con el público genera una presión constante favorable. Cada acción encuentra respuesta inmediata desde la grada. Y eso alimenta la confianza del equipo en momentos clave. No se trata solo de apoyo emocional, sino de impacto competitivo. El rival siente ese entorno incluso antes de empezar el partido. El Barça convierte su casa en un espacio difícil de gestionar. Y eso amplía su margen de control dentro del encuentro. Pero este dominio no se limita al ambiente en el estadio. El club ha entendido que hoy la influencia va más allá del fútbol. Y es ahí donde entra una estrategia que cambia el alcance del equipo. Una estrategia que conecta deporte con cultura global. El estreno de la camiseta con el logotipo de Olivia Rodrigo no es un simple detalle visual. Es una decisión estratégica que conecta el fútbol con la cultura global actual. El Barça entiende que hoy competir también significa ocupar espacios mediáticos. Y esta acción posiciona al equipo femenino dentro de una conversación internacional. No es marketing aislado, es construcción de relevancia sostenida. La alianza con Spotify refuerza esa visión moderna del club. Cada partido se convierte en una plataforma de exposición más allá del deporte. El femenino ya no es secundario dentro de esta estrategia global. Participa activamente en la expansión de la marca Barça. Y eso eleva su valor competitivo en todos los niveles. Este tipo de iniciativas impacta directamente en nuevas audiencias. Atrae a públicos que quizás no llegarían solo por el fútbol. Genera identificación cultural, especialmente en generaciones jóvenes. Y amplía el alcance del equipo mucho más allá del resultado deportivo. El Barça no solo gana partidos, gana atención global. Pero esta expansión también implica una responsabilidad mayor. Mantener el nivel dentro del campo se vuelve aún más exigente. Porque la imagen construida debe sostenerse con rendimiento real. Y eso requiere una estructura sólida y coherente en todas sus áreas. Algo que el Barça ha sabido equilibrar con precisión. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable sobre el presente del equipo. El Barça femenino no solo domina en el césped, domina el contexto completo. Integra deporte, identidad y estrategia en una misma dirección. Y eso lo convierte en un modelo difícil de replicar por otros clubes. Pero el mayor desafío aún está por delante, y define el siguiente bloque.